Levante sus manos a Jesús y dígalo fuerte. Y yo me rindo a ti, mi Rey. Y yo me rindo a ti, Señor. Solo a Cristo yo dígalo fuerte, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Adórele. Dígale, Señor, mi vida, mi alma, mi corazón, lo rindo a ti, Jesús. Solo a ti, Señor. Solo a ti. Alabe al Señor, alabe al Señor. Gracias, Señor. Es un tiempo de Dios con su pueblo. Rinda su corazón. Alabe a Dios. Dígale cuánto lo ama. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Estamos muy contentos, Señor. Hemos venido hoy de distintos lugares y venimos a adorar tu nombre. Y todos los que estamos, Señor, bajo este techo, todos, cada uno de nosotros, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, oh Dios, esa palabra. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Como dijo Moisés, sin tu presencia no iremos. Tú eres el que diriges nuestras vidas. Tú eres el que nos sana de toda enfermedad. Tú eres el que nos da nueva fuerza. Tú eres el que sustentas nuestra fe. Tú eres el que nos revelas tu palabra para poder seguir adelante. Gracias por esta presencia maravillosa en este lugar. Señor, bendice a cada persona que está presente, Señor, en este lugar. Bendice a aquellos que nos están viendo, aquellos que están en contacto con nosotros a través de los medios. Allá los bendecimos donde quiera que ellos estén, declarando cielos abiertos sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren oír el violín? Síganlo.
Ese violín representa nuestra vida en las manos del maestro. Dicen que una vez alguien puso en una de venta puso un violín en subasta, y pues el violín no tenía no se veía muy bien, pero ofrecían poco por él. Pero después lo agarró un maestro de música y tocó el violín, y después todo lo quería. Y así es, hermano, nuestra vida en manos del maestro. Nuestra vida posiblemente no valía nada cuando andábamos en pecado, pero hoy en las manos de Jesús nuestra vida tiene un gran precio, y la sangre de Cristo. Amén. Vamos a pasar a la palabra que Dios nos ha dado. Gracias, hermanos, y quiero invitarles que abra su Biblia en el libro de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6. Cuando lo tenga, diga amén. San Juan, capítulo 14, verso 6. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que verdad que están con nosotros. Algunos, si hay alguien por primera vez, o si todos somos de casa, amén. Pero estamos contentos de verles. Ya tuvimos el primer servicio, estuvo lleno, casa llena, ¿verdad? Ya solo nos queda otro servicio, porque hoy ya pasamos a 3 servicios nada más, y estamos muy contentos de ver a cada uno de ustedes. Dice la palabra del Señor como está escrita en la Biblia, San Juan capítulo 14, verso 6. Amén. Cuando lo tengan, diga amén. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias, Señor, por tu palabra, y pedimos que esta palabra traiga sanidad, traiga salvación, liberación, que cada persona que en este momento, Señor, tenemos contacto a través de leer esta palabra, de oído, Señor, tu nombre sea glorificado en la vida de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar en esta hora. Estamos muy contentos de poder, ¿verdad?, estar reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que mantienen la vida de cada uno de nosotros hacia adelante, sin fluctuar, sin volver hacia atrás, siempre hacia adelante, es que nosotros tengamos una fe pura, ¿verdad? Y que nunca corrompamos, ni permitamos que se corrompa, ni abandonar, ni apostatar lo que hemos recibido. Nosotros debemos de entender de que este versículo que hemos leído de este evangelio es un versículo de oro. Allí se está presentando Jesús lo que realmente debe de ser en el centro de cada creyente, en el corazón, y debe de estar allí latente. Que allí donde dice esa palabra, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces esas palabras, hermanos, son palabras poderosas en las cuales nos consuela a nosotros para seguir adelante y no irnos a la derecha ni a la izquierda, sino hacia adelante. Jesucristo, diga conmigo, Jesucristo es nuestro ejemplo. Dígalo fuerte, Jesucristo es nuestro ejemplo. Muchas personas, hermanos, toman pretextos de que no, que fulano de tal o tal persona o tal religión o tal persona hizo esto y que ya no. Yo quiero decirle, hermano amado, si usted se pone, ¿verdad?, a ver religiones, si viene a ver, usted pone a ver personas a los lados, a la derecha, a la izquierda, usted no va a ir lejos. El único fundamento de nuestra fe se llama Jesucristo. Aquel que resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre y ha prometido venir por su iglesia, y porque dice: donde yo esté, vosotros también estáis. Aleluya. Dice aquí la palabra del Señor, y yo lo he titulado este mensaje hoy: demos testimonio de un solo Salvador. Diga conmigo: demos testimonio de un solo Salvador. En esta semana hemos estado orando. Yo estuve de lunes a viernes con ustedes. Estuvimos orando por nuestras familias, para que nuestras familias sean salvos. Nosotros tenemos que trabajar
hermanos, con todo lo que podemos, tenemos que hacer mucho más, todavía más allá, para poder compartir el testimonio con nuestra familia. Pero es importante que para que nuestra familia pueda reconocer a Jesús como el único Salvador, nosotros necesitamos también dar un testimonio siempre consecuente de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos están contentos de haber recibido a Jesús? Su vida ya no es igual, la vida suya es nueva. Dice la Biblia que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué? Porque eso indica de que Jesús es nuestro Salvador. Ahora, quiero hablarles rápidamente a ustedes de estos testimonios que nosotros debemos siempre de compartir con aquellos que no conocen. Y lo más importante, hermano, comenzando de Jerusalén. Jesucristo dijo cuando se les presentó, ¿verdad?, a aquellas personas que estaban orando: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. El primer testimonio que nosotros debemos de dar, diga conmigo, es en mi casa. Eso significa Jerusalén. Luego dice en Judea, diga conmigo, con mis parientes. En Samaria, con los compañeros de trabajo, con vecinos, con las personas que me conocen, y hasta lo último de la tierra. Por eso siempre Jesús insistió: vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Denle un aplauso al Señor, porque esa es la orden que tenemos. Ahora, Jesucristo, hermanos amados, si nuestro testimonio es de un solo Salvador, nosotros tenemos que predicar que hay un solo nombre anunciado. Oiga bien, ese nombre fue anunciado por los ángeles y por el Padre. Jesús es el único Salvador. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 2 verso 10. Pero el ángel le dijo cuando se le apareció a María: no temáis, porque aquí os doy, dice, una nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Diga conmigo, un Salvador que es Cristo Jesús. Entonces, yo quiero decirle a usted, a cada uno de ustedes que están en este lugar, que no hay muchos salvadores, hay un solo Salvador, para judíos, para griegos, para gentiles. Porque, por ejemplo, para los judíos, ellos tenían que ofrecer un cordero pascual. Cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía un sacrificio por el pecado de todo el pueblo, y esa sangre de ese cordero cubría el pecado del pueblo. Pero los sacerdotes continuaban permanentemente en el altar ofreciendo sacrificio de corderos, de terneros, ¿verdad?, de becerros, machos cabrillos, estaban siempre ofreciendo por el pecado del pueblo. Pero yo quiero decirle que nosotros tenemos un cordero que vino de parte de Dios, que se ofreció una vez para siempre y está sentado a la diestra del Padre, y Él no vino a cubrir el pecado, Él vino a borrar el pecado que estaba en nosotros. Por causa, hermanos, de la práctica del pecado de nosotros, Jesucristo murió en la cruz para perdonarnos de toda iniquidad. Ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento el pecado solamente era porque estaba muriendo? Era inocente. Él no sabía por qué estaba muriendo, pero Jesucristo sí sabía la comisión del Padre. Él dijo en la cruz del Calvario, estando allí con sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre muera, ¿verdad?, que sea crucificado. Dice, porque allí en la cruz, cuando Él muera en esa cruz, redimirá o vendrá, ¿verdad?, todos los pecados de todas las naciones. Porque era necesario, ¿verdad?, que el hombre vea a esa cruz donde Cristo murió, allí donde Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el Señor le dice a Nicodemos en el capítulo 3 verso 14, dice en la palabra del Señor, cuando Jesús habló con él, le dijo: porque así como como Moisés levantó una serpiente en el desierto, en un asta de una madera, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en un madero, para que todo aquel que lo mire, que crea en Él, tenga, ¿verdad?, la vida eterna y el perdón de sus pecados.
¿Por qué? Porque en los tiempos de Moisés, cuando se levantaron aquellas serpientes tremendas, ¿verdad? Unas serpientes de fuego comenzaron a morder a la gente y murieron miles de personas mordidas por la serpiente. Dios le dijo a Moisés, prepárate, ahí eso lo encuentra en el libro de Números. Le dijo, levanta un asta, ¿verdad? Y en esa asta que vas a poner la figura de una serpiente. Y dice que y todo aquel que vea al asta donde está esa serpiente, dice, será sanado del veneno de la mordedura de esa serpiente. Entonces, pero eso era una figura, o podríamos decir, un símbolo de lo real que iba a ser cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree, para todo aquel que ve hacia ese sacrificio, somos perdonados de la mordedura de la serpiente del pecado. Y por eso dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17, que por esta misma razón el que está en Cristo Jesús es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Aleluya, ¿cuánto glorifican el nombre de Jesús? El ángel le dijo a María, Él salvará a la nación, o sea, su nombre, ¿verdad? Por eso dice, pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Oiga bien, que es Cristo el Señor. Hermanos, hay muchas religiones y mucha gente dice, todas las religiones son buenas. Tenga cuidado, ¿verdad? Porque hay religiones. ¿Qué es una religión? Religión es una práctica ligada en el corazón del hombre alrededor de algo. Entonces, pero también una diferencia que hay es denominación. La denominación es, ¿verdad?, una organización de organizaciones de los seres humanos aquí en la tierra, ¿verdad? Pero con el propósito de servir a Dios, pero tiene que tener una identidad jurídica para responder ante las autoridades, ¿verdad?, civiles de esta tierra, como seres sociales que somos. Pero una religión es una creencia a la cual cada persona está ligada. Hay, por ejemplo, la gente que está ligada al budismo cree, ¿verdad?, en un Buda, ¿verdad? Ese no es un salvador. Ese hombre murió, ¿verdad?, lo sepultaron y allí quedó en la tumba. Los musulmanes se postran delante, ¿verdad?, aclamando a Mahoma. Él murió, ahí está, ¿verdad?, el sepulcro de él. Los profetas, ahí están los sepulcros. Abraham, está el sepulcro. Moisés, todos los siervos de Dios, ahí están sus sepulcros. Pero donde Cristo fue sepultado, allí dice, Él no está aquí, Él ha resucitado. Él está sentado a la diestra del Padre y Él viene pronto por su iglesia. Aleluya, esa es la diferencia. En Mateo 3:17 dice, el Padre dio una voz del cielo que dijo, y hubo, dice, una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el Hebreos capítulo 1 verso 5 dice que Dios no le ha dicho hijo a nadie ni a los ángeles, porque es su único hijo, lo que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso Él dijo que en Él tenía complacencia. En Mateo capítulo 17 verso 5, la palabra del Señor también dice, mientras Él aún hablaba, dice, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Diga conmigo, a Él oíd. No dijo que oyera usted a ninguna otro fundador de religiones, porque hay, ¿verdad?, hay gente que te presentan una Biblia, pero te sacan un librito, ¿verdad? Las tablas de Nefín, ¿verdad? Comienzan a decirte que un ángel le habló a tal persona, que el ángel le dijo esto, que escribiera esto, que llevara aquello. No, hermano, la Biblia ya fue terminada. Nadie le puede agregar, nadie le puede quitar ni le puede poner. El apóstol Pablo dice, en Gálatas dice la palabra del Señor, hermanos, aún dice, si viniera un ángel del cielo anunciando otro evangelio, o si nosotros viniéramos anunciando otro evangelio, no crea. ¿Por qué? Porque el evangelio ya fue anunciado, está escrito en la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, que sea anatema aquellos que anuncian otra cosa. Nosotros tenemos un solo camino, una sola verdad, y se llama Jesucristo. Dele un aplauso al Señor.
Cuando los hombres rechazaron a Jesús, ¿verdad? Y azotaron a los discípulos del Señor, el apóstol Pedro les dijo una palabra tremenda a los fariseos, a los saduceos y a toda la gente que conocían la ley. Dios había hablado, ¿verdad?, de la venida del Mesías. Ella dice: ustedes, los constructores, los edificadores, ustedes, dice, han desechado a la piedra de ángulo que Dios ha establecido. Este Jesús es la piedra angular, ¿verdad?, en la cual ustedes han desechado. Pero no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente, hermano, en el nombre de Jesucristo. No es en el nombre de nadie, de ninguna religión, ni el nombre de ningún líder, ni el nombre de ninguna imagen. Es Jesucristo nuestro Salvador. Por eso hay que predicar: hay un solo Salvador en todo, hermano, el universo, Jesucristo, porque Él murió por nosotros, por nuestros pecados, fue enviado por Dios y Dios dio testimonio de los cielos, los ángeles dieron testimonio, los apóstoles dieron testimonio que es el único nombre que está sobre todo nombre, y a ese nombre nosotros tenemos que creer, que es en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, aquí tenemos que hay un solo nombre. También hay un solo camino. Estamos viendo de uno solo, no hay dos ni tres. Hermanos, cuando uno, ¿verdad?, la gente cree que pone la fe en cosas materiales o en otras, no. Hay un solo nombre. Hay un solo camino. No hay dos ni tres caminos. La Biblia nos enseña la parábola de la semilla. Dice que un sembrador salió a sembrar y una semilla, dice, cayó junto al camino. Vinieron aves del cielo y se la comieron, ¿verdad? Esa semilla fue destruida porque cayó junto al camino. Entonces es importante ver, ¿verdad?, de que si nosotros, mucha gente dice: yo amo al Señor, yo voy a la iglesia los domingos, pero no se compromete, no estudia la palabra de Dios. Hermano, usted está junto al camino. Usted, ¿verdad? Es como, por ejemplo, dice la Biblia, ¿verdad?, que muchos siguieron a Jesús porque lo admiraban. Otros porque había multiplicado ¿verdad?, había hecho milagros, había multiplicado los alimentos. Pero ¿quiénes estaban con él verdaderamente? Sus discípulos. Entonces dice que la semilla, la otra semilla, cayó en pedregales, nació, pero por no tener profundidad no echó raíces. Y allí dice entonces, cuando el sol, ¿verdad?, apretó con toda la fuerza, esa semilla se secó porque no tenía raíces profundas. Y yo quiero decirle a cada uno de nosotros, hermanos amados, que nosotros tenemos que darle a Dios nuestro corazón el 100% para que esa palabra de Dios siempre caiga en nuestro corazón y nosotros obedezcamos lo que Dios ha dicho que debemos de hacer. La tercera semilla dice que cayó en medio de espinos. Dice la semilla nació y creció, pero los espinos crecieron más alto que ellos y lo ahogaron. Porque dice, esa es la persona, ¿verdad?, que ha oído la palabra de Dios, se goza un tiempo en el camino de Dios, pero los negocios, las riquezas de este mundo y todas las cosas que vive la gente, vive sin gobierno en su vida. Le da lo mismo que lunes, que martes, que miércoles, y verdad, y le da lo mismo venir a una iglesia, no traer Biblia, no leer la Biblia, no orar, no ayunar, porque solamente él está junto al camino. Él ha oído de Cristo, pero no está dentro del camino. Y Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no caminamos por ese camino que es Cristo, nadie puede llegar a su destino, que es la vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y la cuarta semilla cayó, dice, en tierra fértil. Dio, dice, el 60%, el 30% y el 60% y el 100 por uno. Y es aquellos que oyen la palabra de Dios y son discípulos del Señor. Nosotros, hermanos, no podemos estar, ¿verdad?, creyendo en muchas cosas. Nosotros tenemos que tener fundamento. Nuestra vida tiene que estar siempre enfocada en el Señor. Les contaba en la mañana que cuando yo tenía apenas 15 días de convertido, el Señor me dio un sueño. Y ese sueño, yo iba por una carretera que tenía como 14 o 15 carriles. Una carretera que era una autopista tremenda. Estaba recién convertido. Y de repente cuando ya íbamos un tiempo manejando,
vimos a un lugar que era una ciudad que tenía mucha luz y brillaba como oro. Pero resulta que cuando ya faltaban 2 millas para llegar a ese lugar, aparecieron más de 4,000 carriles. Y esos 4,000 carriles no tenían nombre para la ciudad. Pero si tú tomabas, y solo uno entraba a ese lugar, y si tú tomabas cualquier carretera que aparentara, ¿verdad?, que tú ibas a aquel lugar y tú no agarrabas la correcta, te saldrías para siempre. El problema era que cuando íbamos manejando se veía la ciudad que reflejaba a la derecha. Y cuando ya nos íbamos acercando no estaba a la derecha, estaba en el centro. El problema es que cuando agarramos el centro vimos que la ciudad estaba casi a la izquierda. Y cuando íbamos a entrar a la ciudad, que ya faltaba poquito para entrar dentro, solo había un camino. Pero tú ya te habías desviado a la izquierda o a la derecha. Por lo tanto, el Señor me estaba dando un mensaje. Me duermo. Otro día, después que vine de trabajar, me quedo dormidito. Y soñé que estaba tomando agua de una llave de agua afuera de la casa. Y que yo había caminado por unas piedras así, por sobre de un río. Y sobre esas piedras había puesto mi pie y había llegado hasta donde estaba la llave de agua. Cuando yo estaba tomando agua en las manos, venía una mujer que era ramera, una prostituta detrás de mí. Pero yo me puse de pie. Y esa prostituta quería corromper mi camino. Oiga bien, que Dios habla cuando tú te conviertes de corazón. Hermanos, esa es mentira de la gente que anda diciendo, es que yo voy a dejar de fumar poquito a poco. No, es mentira del diablo, ¿verdad? Tu conversión tiene que ser radical. O amas a Dios o amas al mundo. Aquí no hay medias. Entonces cuando vino, ¿verdad?, ese sueño, el Espíritu Santo me dio una interpretación que iba a venir una doctrina falsa y que yo me cuidara, porque detrás de eso venía algo que podía desviarme del camino donde yo estaba bebiendo agua de la fuente. Y inmediatamente cuando, hermanos, después que yo me levanté de dormir, a ratito, como a la media hora, mire, tocaron la puerta. Y ya comenzaron, ustedes saben, las religiones, no necesito ni mencionarlas, las que andan tocando de puerta en puerta. Y que le traemos, ¿verdad?, este librito. Y que este librito lo escribió tal líder. Que este libro lo escribió tal líder. No, Señor. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? No me interesa. Y mire que en el griego dice así, que Jesús, ¿verdad? Y comenzó él que Jesús era el arcángel Miguel. Y que Jesús vino a América en los años 800. Y comenzaron ellos a traerme, ¿verdad?, unas enseñanzas medias raras. Y yo le dije, mire, a mí no me importa el griego. Apurado hablo español. Y yo no voy a estar perdiendo tiempo estar estudiando griego. Sé que váyase. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y yo creo lo que está escrito en la Biblia. No necesito otra Biblia. Aleluya. ¿Por qué, hermanos amados? Es que nosotros tenemos que tener decisiones, tenemos que tener firmeza. Por eso es importante que tú diariamente leas la Biblia, para que la palabra de Dios te guíe en tu camino a donde quiera que vayas. Diariamente tú tienes que tener, ¿verdad?, un devocional con Dios. Cuando tú hablas con Dios, tú recibes fuerza para caminar hacia adelante. Cuando tú lees la Biblia, recibes dirección divina para poder caminar todos los días de tu vida. Porque la palabra de Dios es el pan de vida que necesitan nuestras almas. Jesucristo es la fuente, aleluya, que nos da la fuerza para nosotros, esa agua viva que fluye de nuestro interior, para que nosotros compartamos la palabra a otros que necesitan. ¿Cuánto glorifican el nombre de Jesús? Aleluya. Entonces diga conmigo, hay un solo nombre, y es el nombre de Jesús. Hay un solo camino, diga conmigo, que lleva al cielo. Mire lo que dice la Biblia en Juan 10:4 y el verso 9. Dice, y cuando la ha sacado, Jesús estaba hablando como él, el pastor de las ovejas, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Oye, Jesús es la cabeza de la iglesia. Él va delante de nosotros, y nosotros no tenemos que seguir a líderes, ni a pastores, ni a ministros, ni a nadie,
¿verdad? Que nosotros los vamos a poner como lo último. Ay, que el pastor fulano de tal hizo eso, ya no voy a la iglesia porque hay hipócritas. No, el primer hipócrita es el que se está quejando. Usted tiene que poner a Jesucristo como su pastor, como su líder, como su ejemplo, y Él va a seguir hacia adelante y tú lo vas a seguir. Él dijo el Señor Jesús: en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Aleluya. Entonces Él dice en su palabra: cuando haya sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿Quién va delante de ellas? Diga conmigo: Jesús. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero ¿cómo vas a conocer la voz si no tienes un tiempo de intimidad con Dios en orar? ¿Cómo vas a conocer su voz si no lees tu palabra? Dice también en el verso 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. En San Juan 14:3 dice: y si me fuere, os prepararé un lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Diga conmigo: Jesucristo es el camino para ir hacia el Padre. Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo viene, por ejemplo, hermano, viene, la Biblia nos habla. Jesucristo primeramente vino a la tierra y Él nació, ¿verdad?, de una virgen. Él creció, Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él murió, resucitó, se sentó a la diestra del Padre. Y los apóstoles, a través de la revelación, nos dice en 1 de Tesalonicenses 4:13 en adelante, dice, hermano, no es necesario, dice en cuanto a los parientes que mueren, no es necesario que yo escriba a vosotros, hermano, porque así como Dios resucitó de entre los muertos a Jesús, ¿verdad?, así Dios traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Y decimos estas palabras en el Señor, que nosotros los que vivimos no precederemos a los que murieron, porque el mismo Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de trompeta, ¿verdad?, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos transformados y arrebatados juntamente con los que habían muerto, para recibir al Señor en los aires y así estar con el Señor. Él viene pronto y Él ha ido a preparar un lugar para usted y para mí, si nosotros guardamos su palabra y caminamos en el camino de Dios. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Pero hay gente, hermanos, que se pone a ver los defectos de otras personas. Ay, que el hermano fulano de tal. Ay, que el hermano fulano. Mire, hermano, no. Usted, nadie le ha dicho: un pastor es el camino, la verdad y la vida. Un evangelista es el camino, la verdad y la vida. No. Todos estamos en guerra. Y aquí usted va a ver unos sin cabeza, otros sin cuerpos, otros cortados, todos mutilados. Pero vamos hacia adelante. Tu deber es caminar hacia adelante, tomar fuerzas cada día, orar unos por otros. Cuando tú oyes que un hermano está débil, cuando alguien oyes que un ministerio está en escándalo, tú vas a estar orando por él, no juzgando, porque Dios no nos ha llamado a juzgar. Solo le corresponde a Dios, porque Dios sabe los problemas, Dios sabe la vida de cada persona. Nosotros vamos hacia adelante. Nuestro líder, nuestro pastor Jesucristo, Él ya venció en la cruz del Calvario y Él terminó su carrera en esta tierra. Y todo aquel que sea discípulo de Jesús, también terminaremos la carrera, aleluya, porque Él nos ha dejado un camino libre hacia el cielo. Denle un aplauso a Jesús de Nazaret. Aleluya. Hermanos, es importante que nosotros entendamos que hay un solo camino. Dice en Efesios 4:10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarnos a todos. ¿Qué quiere? Esto nos enseña a nosotros, hermanos, que aquel que descendió de arriba, ¿verdad?, también subió y se llama Jesucristo. Y no hay nadie, oiga bien, no hay nadie, que Jesucristo es el primogénito de la resurrección. Es el primero que está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad?, intercediendo por nosotros. No hay nadie. Por eso es importante, hermano, Él es nuestro camino. No es, hermanos amados, San Caralampio. No es, ¿verdad?, la Virgen del Chorrito.
no es la Virgen de Dolores, no, hermano. Las mujeres que sirvieron a Dios, como María, ¿verdad? La madre de Jesús, fue una gran sierva de Dios. Los apóstoles fueron grandes siervos de Dios, pero ellos no son el camino, no son la verdad, ni son la vida. Ellos fueron personas que vivieron en esta tierra, y si es verdad que ellos corrieron una carrera digna de imitarla, hay que imitarla, pero sin dejar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para llevarte hacia adelante. ¿Cuánto glorifican el nombre de Jesús? Aleluya. Hay un solo camino, hermano. Nadie puede entrar por otro camino. Usted puede decir, pastor, yo regalo ropa, yo regalo dinero y yo soy, ¿verdad?, una persona generosa. La Biblia no dice que por las obras vas a entrar. En Efesios capítulo 2 verso 8 dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por fe. Y esa fe tiene que estar puesta en el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuánto glorifican al Señor? Hermanos, mucha gente se ha confundido y mucha gente, de verdad, está en este momento clamando, ¿verdad?, a algo que no es Dios ni es Jesús. Ahora, ¿por qué usted no puede pedir que interceda por usted un santo? Y digamos que sea santo de verdad. Que sea verdad. Por ejemplo, vamos a ver Pedro. Porque Pedro es un hombre que sirvió a Dios. Murió, su cuerpo fue sepultado allá en Jerusalén, o donde lo hayan sepultado. Y su alma pasó a un lugar de reposo y fue vestido de blanco, para que se agreguen los que van a ser resucitados en el día del rapto. ¿Ok? Y se agreguen a todos los santos que ya murieron. Pero Pedro no tiene el atributo de omnipresencia, aunque haya sido un hombre santo. Él solamente es un hombre, ¿verdad?, de que él vivió, hizo lo que tenía que hacer, pero él no es omnipresente. Y cuando yo le digo omnipresente es porque si aquí en Estados Unidos estamos clamando al nombre de tal santo, y en Brasil le están clamando a otro santo, y en Canadá le están llamando a otro santo, allá en Australia a otro santo, él no puede estar en todos los lugares porque él no es omnipresente. Solamente tiene ese atributo Jesucristo. Jesucristo dijo que donde estuvieran dos o más congregados en su nombre, él estaría en una forma de omnipresencia por el Espíritu Santo en medio de aquellos que lo clamaran. Por eso es pecado que una persona pierda el tiempo con cosas, hermanos, que no son el camino de Dios. Jesucristo es el único camino. Denle un aplauso al Señor. Hay una sola vida y una sola, hermanos, una sola vida. Dice, y como dice, tuvieron temor. Y dice, y bajaron el rostro a la tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesucristo es la vida de los hombres. Él es el único que cuando Él murió en la cruz, fue resucitado y resucitó al tercer día, dio un mensaje que todo lo que Jesús dijo era verdad, y es verdad. Ahora, si Jesús no hubiera resucitado entre los muertos, todo lo que Jesús dijo era mentira. Jesús hubiera sido un falso profeta. Pero Jesús, desde su nacimiento, el profeta Isaías profetizó 670 años antes del nacimiento de Cristo: una virgen dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel, quiere decir Dios con nosotros. El ángel le dice, darás a luz un hijo y su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Es Jesús. Jesucristo es el único que vivió en santidad sin pecar en esta tierra. Y cuando Él murió, resucitó al tercer día. Y al resucitar está más vivo que nunca, sentado a la diestra del Padre. Y como Él dijo en San Juan 14:3, que Él iba a preparar un lugar para todos nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces Él regresará por nosotros. Diga conmigo, Él regresará por mí. No, pero no se oye, hermano. ¿Será porque anda máscara? O no tiene fe, o está junto al camino. Usted hable como que está en el camino. Diga, Él regresará por nosotros. ¿Cuántos esperan? Aleluya. Esa es la esperanza gloriosa. Hermano, no hay camino por el dinero,
ni por la fama, ni por lo que tengas, ni la casa nueva, ni el carro nuevo, ni los millones o los miles que tú tengas en el banco. Eso no es el camino. Eso se termina. Y tú no te puedes llevar nada, ni los calcetines. Porque el día que te mueres, te ponen un traje, ¿verdad? La familia para allí, ¿verdad? Para que se vea. Pero de verdad que ese cuerpo allí se lo comen los gusanos. Ese cuerpo se deshace, hace tierra todo lo que llevas puesto. Lo único que sigue, dice la Biblia, que los santos son vestidos de blanco, que significan sus obras. ¿Y cuál es la obra? Haber servido a Dios. Por eso yo lo invito, hermano, a que usted sea una persona, un cristiano genuino. Ahora, dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 11, verso 25, dice: y les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oiga bien, allí está la palabra del Señor. Ahora, si por ejemplo alguno de nosotros muere antes del rapto de la iglesia, ¿qué pasaría con el cuerpo de nosotros? ¿Se va a quedar en el sepulcro? No se queda. Porque cuando suene la trompeta, dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 15, 54 en adelante, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, seremos resucitados, transformados en un abrir y cerrar de ojos al final del sonido de la trompeta, porque los muertos resucitarán con cuerpo incorruptible. Y por eso dice la Biblia que el mismo Señor viene con voz de mando, pero el Señor viene por su iglesia. En el mundo comienza la gran tribulación, y en la iglesia, hermanos, y la iglesia con Cristo pasa hermanos, al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero. Aleluya, cuánto glorifica el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, si cualquiera de nosotros muere, no importa cuándo murió, va el día que suene la trompeta, ese cuerpo se levantará, porque el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Póngase de pie. Dice la palabra del Señor: habrá algo tremendo que pasará, hermanos, para lo que es tener una fe pura. Por ejemplo, hermano, la gente que está creyendo en otros nombres no tiene parte. Las personas que caminan en varios caminos tampoco. Ellos no tienen parte en lo que Dios ha dicho. Hay una sola verdad. Pilato dijo: ¿cuál es esa verdad? Jesús es la verdad. ¿Sabe que ningún libro de filosofía tiene la autoridad? ¿Verdad? Todos los que escribieron dicen: tal vez, puede ser, yo pienso. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque esa es la verdad, esa es la realidad. Ahora, en el libro de... ¿Está bien, Andrea, con eso? ¿Cuántos de ustedes sienten la bendición cuando toca Andrea eso? Ese violín cuando lo toca Andrea, se siente un toque especial de Dios. En Apocalipsis 1:18 dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí yo vivo, dice, por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, porque Él ha vencido. En 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En San Juan 10:28 dice: yo soy, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre somos uno. Oiga la gran unidad que hay de parte de Dios con su Hijo. Hermano, no pierda tiempo en otras cosas. Afírmese.
Mire, nosotros estamos a punto que suene la trompeta. Ok, no hay fecha, ni día, ni nadie puede decir en tal fecha viene Jesús. Sí, pero Jesús dejó señales. Que cuando esas señales se manifiesten en el mundo, es porque la venida del Señor está a las puertas. Y nosotros estamos viendo todas las señales, hermano. Mire, habrán rumores de guerra, guerras, terremotos, todas las cosas que están pasando en este momento. Hermanos, las naciones gigantes, poderosas como Estados Unidos, China, Rusia, han elaborado las mejores armas de destrucción masivas y las están vendiendo a gente loca que a ellos no les importa. Ellos en cualquier momento van a hacer una matanza de personas sobre la tierra, porque son tiempos, hermanos, los que estamos viendo. A las naciones lo que les importa es fama, dominio. Lo que les importa es el dinero, porque a ellos no les importa tirar una bomba a un lugar grande donde hay mucha gente para que los maten. Ellos lo que quieren es ganar la guerra, es que lo que quieren es dominio. Entonces todo lo que estamos viendo es tiempo, hermanos, en que vemos nosotros que la venida del Señor se acerca. Y hay que estar nosotros listos, ¿verdad?, para que todas las cosas que se están dando a través de todo el mundo. Mire esta pandemia que acaba de pasar. Iglesias gigantes de 10,000 personas, de 20,000, 50,000 se cerraron. Algunos lugares están abiertos, otros no han abierto, ¿verdad? Era imposible pensar que de un día a otro, ¿verdad?, las iglesias dejaran de funcionar presencialmente en un lugar. Pero mire lo que ha pasado con esta pandemia. Eso quiere decir que algo está pasando a nivel de toda la tierra y tenemos que estar agarrados de Dios. Cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo entrego totalmente mi vida a tu santa voluntad. Escribe en mi corazón tu palabra para que en mí haya obediencia a tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Quiero hacer una invitación. Si hay alguien que quiera recibir a Jesús, Jesús es el único camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre, oiga lo que dice, nadie viene al Padre si no es por Jesús, si no es por Él. Entonces, para el acceso a la vida eterna, solamente Jesús. Usted puede ser un buen visitante en la iglesia, usted puede venir a la iglesia, puede tener hasta Biblia, pero si usted no ha aceptado a Cristo, su pasaporte no está sellado. Y es importante, muchas iglesias ya no predican el evangelio. Muchas iglesias solo predican otras cosas, ¿verdad?, pero no predican el arrepentimiento, no predican la salvación. Hay una iglesia, hermano, que está comprometida con Dios, que es la novia del Cordero, pero hay una iglesia que está comprometida con el mundo. Y toda persona que siga, ¿verdad?, los ejemplos de una iglesia mundana que no toma control de su vida verdaderamente, de ponerlo en el centro de Jesús, se lamentarán, porque cuando suene la trompeta, la iglesia verdadera será quitada de esta tierra. Y por eso usted puede ver, por ejemplo, si usted lee en el libro de Apocalipsis, ya en el capítulo 4, ¿verdad?, la iglesia ya no está en la tierra, la iglesia está en el cielo. En el capítulo 5, 6 de Apocalipsis, la iglesia no se vuelve a mencionar ni se ve hasta en el capítulo 19, en las bodas del Cordero, ¿verdad?, y cuando Jesús establezca su reino milenial. Porque, hermanos amados, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es la única verdad, y esto debe de ser predicado a toda la gente. ¿Cómo se obtiene esa salvación eterna? Recibiéndolo como único Señor y Salvador de su vida personal. Y cuando la persona recibe a Jesús, la sangre de Cristo lo limpia de iniquidad. Su nombre es escrito en el libro de la vida. Y desde allí, ¿verdad?, comienza la vida eterna. Y tenemos parte en todas las bendiciones que Jesús quiere compartir con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Póngase su mano derecha en el corazón y diga conmigo: Señor Jesús, como discípulo tuyo, yo me comprometo hoy
a servirte con integridad y a proclamar tu nombre dentro de mi familia, con mis amistades, a proclamar que Jesús es el único camino, verdad y vida. Él es el único Salvador. No son las religiones, no son los líderes, no son los nombres, no son las riquezas. Es Jesús, el Hijo de Dios, quien nos salvó. Gracias, Señor. Amén. Bueno, pues un aplauso al Señor y Dios me los bendiga. Gracias. Puede tomar su lugar.